Hola, buenos días. Vamos a hacer unas aclaraciones de estos primeros vídeos que hemos realizado respecto a cosas que, bueno, a lo mejor no estaban del todo correctas o faltaría complementar y de paso, pues, aprovechar para comentar ciertas cosas interesantes o importantes que no había comentado previamente. Entonces, bueno, la primera es con respecto al cuando tenemos el sistema de referencia Word. El sistema de referencia Word realmente vamos a ver que el eje de rotación depende también de la tool asignada. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ahora la tool 1 y estamos en modo de referencia Word, ¿lo veis? Y nosotros hacemos la rotación, vamos a darle un poco más de velocidad. Entonces, bueno, voy a darle primero a X para que avance. Vamos a ver que, por ejemplo, rotaciones sobre el eje X o el eje Y, lo veis cómo se realiza estando en Word sobre la herramienta. En cambio, por ejemplo, si elegimos la herramienta 0, en este caso cogeremos y pondremos aquí la herramienta 1, perdón, no, la herramienta 4, la herramienta 4 corresponde con 000. Fijaros cómo rota ahora el eje. La rotación, habéis visto, es sobre el punto comentado previamente, es decir, el punto 00 está aquí. Entonces, nada, simplemente una pequeña matización. Cuando estoy en Word, la rotación se hace sobre la tool también, ¿vale? No solamente cuando estoy en modo tool o en modo user frame. La segunda cosa que quería comentar era referente a las velocidades. A ver, las velocidades, bueno, aquí he creado un programa en el que tenemos velocidad en modo tipo join 100% o modo lineal y pongo la velocidad. Estas son las dos posibilidades que tengo, tanto en continuo como en fine. Entonces, cuando cojo join y pongo 100%, lo que va a hacer es ir al 100% de la velocidad admitida. Entonces, dependiendo del modo en el que esté, si estoy, por ejemplo, en modo T1, que es el que estoy actualmente, en modo T1, bueno, pues yo puedo poner hasta un 100% de la velocidad que corresponde con 250 milímetros por segundo. Y aquí, el 100 milímetros, esto es una velocidad constante, que siempre y cuando supere esa cantidad, pues la va a realizar. Entonces, vamos a ver el programa cómo se ejecuta. Vale, ahí está yendo en modo joint, en modo lineal, modo lineal, modo lineal. Aquí está 100%, 100%, 100 milímetros por segundo, 100 milímetros por segundo, 100 milímetros por segundo y ahora va a 100%. Fijaros que si yo bajo la velocidad, por ejemplo, la pongo a un 20%, pues tanto, a pesar de que esté en modo joint al 100%, bueno, sigue yendo al 100%, pero 20% del 100% de 250, y aquí lo mismo, como está limitado por, más limitado está el 20% que los 100 milímetros, entonces va más despacio. Entonces eso es lo que ocurre cuando estamos en modo T1, que es el modo de enseñamiento. Si nos pasáramos ahora a modo T2 o modo automático, que es como realmente va a funcionar el robot, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le pongo 100% va a ir al 100% de la velocidad máxima, es decir, va a intentar ir a 4.000 minutos por segundo, 4.000 metros por segundo, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces voy a cambiar al modo de funcionamiento T2. Bien, entonces vuelvo a poner el modo de funcionamiento en T2 y lo pongo al 100% y mirad lo que pasa en el programa. Como veis, el movimiento join pues ahora se ejecuta al 100%, que es la máxima velocidad que permite el dispositivo. Y veis cómo vibra la mesa. Tenemos un problema de vibraciones o de anclaje de la mesa. Esto sería lo que ocurriría en la realidad con este programa. Vamos a ver ahora las velocidades máximas. Bien, he hecho la siguiente modificación. En los modos lineales he aumentado de 10 a 100, de 100 a 1000 en los milímetros por segundo en los modos lineales, y lo he mantenido en 100% y en T2. Entonces observad cómo se ejecuta el programa actualmente. Vale, lo repito. Ahora, como podemos ver, la velocidad máxima en lineal ha aumentado bastante. Entonces es importante que veamos que esto será realmente cómo se va a comportar la máquina. Entonces vamos a ver ahora, cuando estamos en T1, qué es lo que está pasando o qué es lo que observamos. Hemos cambiado a T1, volvemos otra vez a poner el 100% de funcionamiento. Cada vez que cambiamos entre 2 a T1 se me convierte en 5% y ejecutamos. Entonces, es importante observar que, fijaros cuando hace las curvas, lo repetimos, en estos puntos, aquí y ahí,
se aleja bastante del punto final, porque estamos en modo continuo 100%. Pero estamos en modo continuo 100%, no, o sea, él está calculando cuánta curvatura necesita para cuando vaya en T2 o en automático a 1000 milímetros por segundo. No lo calcula ahora realmente no necesita hacer ese giro tan largo. Si comparamos como estábamos antes, vamos a colocar otra vez como estábamos antes, que eran 100, 100, 100 y 100. Vamos a ejecutar otra vez. Fijaros que ahora, aun yendo a la misma velocidad que antes, en el punto de la esquina la curvatura es mucho menor, porque claro, no es lo mismo prever una curvatura para una velocidad tan elevada que cuando ya sabemos que luego en la realidad va a ir más despacio. Esto, además, es muy importante que veáis que está condicionado por el payload, es decir, la cantidad de carga que él presupone, o la cantidad de inercia que él presupone que va a tener en la herramienta o cogido, ¿vale? Eso ya lo veremos un poco más adelante en el tema del payload. Pero lo que quería comentar es que sí que es importante observar el comportamiento, pero no a velocidades lentas. Incluso cuando nosotros estamos en modo T1, que aunque pongamos una velocidad muy elevada, va a ir a velocidad máxima, que son 250, sino hay que pensar en cómo se va a comportar la máquina cuando luego esté en funcionamiento automático, que es cuando va a funcionar en la realidad. Y ahí es donde es muy importante maximizar los tiempos de ejecución, y es muy importante, en la medida de lo posible, utilizar movimientos de tipo join, donde la libertad de cinemática del robot es mucho mayor y puede maximizar esa velocidad. A fin de cuentas, en la mayoría de los procesos lo que importa es la rapidez en el proceso, y que ese proceso se hace lo más rápidamente posible. Ganarle unos pocos segundos, si multiplicas por muchas veces el proceso que se repite cíclicamente, al final le ganas tiempo a la producción, que es uno de los objetivos más importantes de introducir robots en la industria. Vale, pues con esto tenemos revisado el tema de una cosa más relativa a la velocidad. He incluido una función que es muy interesante, que es la de timer. Entonces le pones timer 1 reset, luego start, y aquí al final le pones stop, y con eso puedes contar el tiempo que le cuesta al programa ejecutarse para ver si es realmente rápido o lento. Entonces, bueno, se ejecuta el programa. Como veis, aquí está el timer en comienzo y al final del programa. Y luego pues vamos a menú, a next, status, y dentro del status a program timer, y en este caso me dice que el tiempo timer 1 pues ha contado 1,74 segundos, que ha sido el tiempo de ejecución, ¿vale? Interesante para el tema de las velocidades. En cuanto a la tercera cosa que quería comentar era respecto a los puntos locales y globales de referencia, cuándo están referenciados a nivel absoluto, a nivel relativo, y a qué user frame, y un poco especificar exactamente esto. Entonces, vamos a empezar con los PRs, que son los globales. Entonces comentábamos que, por ejemplo, el punto 11, que es punto de reposo, era un punto global independientemente del sistema de referencia. ¿Por qué es punto global? El punto de reposo que está actualmente. Entonces, si yo me voy a position, veo que está definido en modo joint. Es decir, si está definido en modo joint, sé que es un punto global, y da igual que yo cambie el user frame y el tool frame, que va a ir siempre al mismo punto. En cambio, si en representación yo cojo de tipo cartesiana, vamos a ver lo que pasa. Entonces, vamos a coger un ejemplo. Me voy al punto 12, que está vacío, le doy a record. Bueno, primero, posición, la forma de representación voy a hacer que sea de tipo join. Enter, ¿vale? Y entonces me voy aquí a record. Position has been recorded, ha sido guardado. La posición es exactamente la misma en el punto 12 que en el punto 11, que es el que tenemos actualmente. Y entonces mirad, ahora estamos en user frame 2, con lo cual si yo en representación me voy a cartesiana, me dice se va a guardar con el user frame 2, y los puntos son menos 34, 99, 230. Vamos a coger y volver al modo joint, y cambiamos el eje de referencia. Vamos ahora a coordinates 3, por ejemplo, que es la tapa de folios inclinada. Vamos a representación, vamos a cartesiana, ahora me lo voy a coger en función del 2, en función del 3, y veis que los puntos son distintos. Es decir, cuando está en modo joint es independiente del user frame, pero en cambio cuando está en el modo cartesiano, ese PR se va a coger con respecto al eje de referencia. Es un punto absoluto
porque cambias el eje de referencia, cambias el user frame y él te lo reubica, pero siempre va a estar en el mismo punto con respecto al user frame que hagas, con lo cual si del programa vas cambiando de un user frame a otro, lo que haces es que ese punto se va modificando, como vimos en el ejemplo que pusimos con 2 tapas de folios para poder modificar la situación. Bueno, eso en cuanto a los PRs. En cuanto a los puntos normales, por ejemplo aquí un P1, voy a poner o el P2, si yo voy aquí y voy a position, es importante que vea que está referenciado o que está definido con respecto a un user frame y un utool frame. De hecho, si yo intento moverme de ese punto, por ejemplo, estos puntos están con el 2 y el 1. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera coger y decir, mira, voy a poner el user frame número 3 y voy a ejecutar el programa a ver qué pasa, me va a dar un error. Me va a decir que cuando llegue a ese punto, me va a decir que no se puede invalid user frame number porque el punto 1 está definido solamente para el 2 y el 1. No puedo definirlo para... O sea, tengo que gastar el mismo user frame y el mismo tool frame que he utilizado para definir el punto, ¿vale? O sea, tengo que dejar aquí un 2 y un 1 en tool y en user para que el programa se pueda ejecutar, ¿vale? Ahora vemos que sí que se puede ejecutar. Vale, eso en cuanto a los puntos. Una cosa interesante también asociada a esto de los puntos es una instrucción que hasta ahora no había explicado, y es el touch up. Si yo le doy estoy en una situación, por ejemplo, estoy aquí y ese punto es el punto 1 y quiero modificarlo ligeramente, pues lo puedo hacer. Por ejemplo, ahora me desplazo, voy a desplazarme, estoy en modo wall, ¿vale? Me voy a desplazar, por ejemplo, verticalmente un poquito, solamente un poquito, ¿vale? Voy a bajar la velocidad, me voy a subir en la coordenada Z, ¿vale? Voy a subir un poquito el punto, ¿vale? Me he subido un poquito en la coordenada Z y ahora quiero ese punto 1 guardarlo. Entonces la instrucción touch up me dice, shift key to record, le doy a touch up y entonces me dice, quiero ese punto, a partir de ahora va a ser ese nuevo punto. Le pongo un nuevo ID, le digo que no, y entonces el punto 1 ha sido modificado sin tener que crear un nuevo punto y luego cambiar en la numeración. Touch up es muy interesante para modificar los puntos sin tener que rehacer nuevos puntos y, bueno, eso, para añadir puntos sobre la marcha. Bueno, eso en cuanto a los puntos locales y puntos globales. Bueno, y ahora vamos a ver una instrucción que es con la que se utiliza para hacer aproximaciones, que hasta ahora no habíamos comentado y que es fundamental, que se llama la instrucción de offset o tool offset, ¿vale? Vamos a verla aquí como la tenemos. En este caso el programa lo que hace es, en vez de ir al punto 1 directamente, primero va al punto 1 con un offset. Entonces podemos meterle un offset de tipo tool o podemos meterle, como hemos hecho ahí abajo, un offset normal y corriente. Fijaros que para la instrucción offset lo que hacemos es ponerle el punto y luego a ese le añadimos un offset que es correspondiente al valor del punto PR que hemos asociado, ¿vale? Bueno, si queréis lo voy a hacer de nuevo. Mira, en este caso, por ejemplo, entro aquí y le doy a choice y no option, me lo cargo, le doy a choice y voy a donde están offset PR, le doy a enter y, por ejemplo, elijo el punto 7, vale, el PR7. Ahora explicaré lo que es. Y ahora nos vamos por ejemplo, aquí abajo habíamos elegido un offset, me lo cargo y entonces le pongo no option y le doy a choice y le pongo tool offset y punto PR. En este caso voy a coger el 6. Ahora explicaré por qué cojo cada uno de ellos. Entonces lo que va a hacer es ir al punto 1, pero con un offset del valor que tenga el punto PR7. Si vamos a los puntos PR, el punto PR6, vamos a entrar y verlo, básicamente es un 0 todo ceros menos 100, ¿lo veis? Y en cambio el punto 7 es todo ceros excepto la Z, que es 100. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente? Bueno, si os fijáis, vamos al ejemplo y lo miramos. Entonces, vamos paso a paso con step, que se verá mejor aquí. Entonces ejecutamos el programa y vemos que vale, esta sería el punto 1 con un offset de tipo
con un offset normal, no es un offset de tipo tool, ¿lo veis? Offset PR7. Lo que hace es añadirle 100 a qué variable, a la posición con respecto al user frame. En este caso, el punto 1 está aquí, y añade 100 con respecto a ese en el eje Z del user frame. Continuamos el proceso, ahora me iría al punto 1, que es el que tengo definido antes, luego me voy al punto 2, ¿vale? Luego me voy al punto 3, me voy al punto 4, otra vez al punto 1, y ahora el siguiente movimiento va a ser desplazamiento al punto 1, pero con un offset de menos 100 con respecto al tool offset que tiene asociado. En este caso estamos en la herramienta del puntero, la Z va en esa dirección, con lo cual hay que poner menos 100 para salirse de aquí. Hay que poner 100 en el user frame para subir hacia arriba y hay que poner menos 100 en el tool offset para salir. ¿Vale? Y con eso vemos la opción offset para lo que son las aproximaciones, fundamental para homogeneizar las aproximaciones en todos los procesos. Y bueno, y por último, la última aclaración que quería realizar era la instrucción copy, que es muy interesante y que bueno, pues vale la pena analizarla. Entonces nada, en edit command me voy aquí a copycat, le doy a enter, me dice cuántas líneas, en este caso solamente cojo una línea, vale, y le doy a select y entonces puedo copiar y pegar. En principio copio, ya la tengo elegida, me voy abajo del todo para pegarla y le doy a paste. Entonces lo que es interesante es que tenemos tres tipos de paste. El POSIT lo que hace es copiar con el punto asociado y todo. En cambio, el paste con el logic lo que hace solamente es copiarlo, pero sin asignar puntos, de forma que luego yo cojo y le puedo ir metiendo un punto nuevo. Y el otro, el past position, lo que hace es copiar lo que había antes, pero con una posición nueva, para no duplicar el nuevo punto. O sea que realmente el punto 4 y el punto 3 están en el mismo sitio. Si lo vamos a mirar, el punto 4 position, ¿vale? Es 54.25542 y aquí position, ¿vale? Es el mismo punto, realmente la misma posición, pero con un nuevo número, ¿vale? Es interesante que veamos la instrucción de copiar y pegar, que es muy habitual. Y bueno, y con esto yo creo que así las cosas más relevantes que quería comentar, que nos habíamos dejado pendientes en la introducción primera, pues yo creo que ya están resueltas.